Tiene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Jueves 2 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarles. Vamos a revisar los hechos más destacados de Ecuador y el mundo. Tenemos titulares para ustedes. Organizaciones sociales que representan a la ruralidad del país confirman su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno. Respaldar el proyecto de la Revolución Ciudadana y dar su respaldo. Por ello, estamos convocando alrededor de 20.000 líderes campesinos para el día viernes 17 en Montecristi. El Consejo Nacional Electoral ratificó la transparencia de los comicios del 19 de febrero y destaca los informes emitidos por los observadores internacionales. Han señalado que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al pasado, con respecto al mejoramiento de nuestras prácticas electorales. Hoy, en Manabí, el jefe de Estado, Rafael Correa, constató los avances de las obras emblemáticas en el norte de la provincia. He revisado el plan de vivienda de San Cayetano, estamos viendo la repotenciación de esta escuela, vamos a inaugurar el centro de salud de Chone tipo C, tengo que pasar por Bahía. En lo internacional, el presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a Cuba para ser tratado de varias afecciones en su salud. La información en detalle. Organizaciones sociales que representan a la ruralidad del país y a los sectores agropecuarios, montubios, campesinos y pescadores se reunieron para analizar su papel en la segunda vuelta electoral y ratificar su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno, decisión que la harán pública el próximo 17 de marzo en Montecristi. La CONAGOPARE, que representa 820 gobiernos de juntas parroquiales a nivel nacional, ratificaron su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno por todo lo que para este sector de la ruralidad ha representado estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Antes de Rafael Correa, los gobiernos parroquiales apenas recibíamos 19 millones de dólares como presupuesto, algo irrisorio para las necesidades del sector rural. Con Rafael Correa llegamos hasta 195 millones de dólares, un cambio trascendental. Todos los años se ejecutan más de 2.000 obras con los recursos que ha entregado el gobierno de la Revolución Ciudadana a los gobiernos parroquiales. Y cómo no agradecer a un gobierno que ha trabajado de la mano del gobierno de la Revolución Ciudadana. Las organizaciones sociales de sectores montubios, pescadores y campesinos buscan unirse para tener una representación que marque diferencia en una segunda vuelta. Consideran que es el momento de atender al agroecuatoriano y que esta demanda no se encuentra en la candidatura de la derecha. La derecha siempre apoya a las grandes empresas. Ustedes saben que las grandes empresas siempre viven, son los que nos han perjudicado, son ellos los que nos compran un producto a precio injusto y lo venden a 2, 3, 4, 5 veces más. La soberanía alimentaria ha formado parte de las políticas del actual modelo de país y en este sentido apuestan por darle continuidad con una mayor participación de su sector. Y estamos plenamente convencidos que lo vamos a realizar porque vemos cambios. En este proceso de cambio es donde estamos nosotros participando, vinculándonos directamente desde los diferentes ángulos. Aspiran a que el 17 de marzo en Montecristi se realice el gran anuncio. Respaldar el proyecto de la Revolución Ciudadana y dar su respaldo. Por ello, estamos convocando alrededor de 20.000 líderes campesinos para el día viernes 17 en Montecristi. Es la base social del Ecuador que con su trabajo en la tierra y en el mar dan de comer al país y que confían que su desarrollo solo será posible desde una visión de equidad y redistribución de la riqueza. César García, Ecuador TV. Y también el prefecto del Guayas y dirigente del Centro Democrático, Jimmy Jairala, dio a conocer su postura personal de apoyar al candidato Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral. Este tema será analizado por el movimiento la próxima semana. Tenemos varias alternativas que las analizaremos el lunes en nuestra reunión de la dirección ejecutiva del movimiento. Es muy posible que yo me anime por apoyar al candidato Lenín Moreno. Y digo Lenín Moreno y no digo a país porque es de dominio público la serie de desavenencias que se produjeron a raíz de que nuestro movimiento tomó su rumbo propio.
Y como muestra de agradecimiento a sus simpatizantes por el respaldo, el candidato presidencial Lenín Moreno visitó la ciudad de Machala, provincia de El Oro. Luego de una inmensa caravana motorizada por las principales calles de la ciudad, donde saludó con los machaleños, arribó al barrio 19 de octubre, al oeste de la ciudad. Cientos de simpatizantes lo esperaban. Era que él ganara, niña, que él ganara. Porque nunca tuvimos un seguro, a lo menos los pobres. Y por este señor, por la 35, tuvimos seguro y siempre nos ayudaron. Que sigan trabajando como lo han venido haciendo y está bien, excelente. Al menos yo he sido muy beneficiada en todo, mi familia, en lo que es educación, salud, excelente. Esperan que el nuevo gobierno continúe con las obras que ha cambiado el país y que le ha dado un mejor estilo de vida a los ciudadanos. Así lo dice Mercy Macas, profesora jubilada. Completamente lo logre, se siga adelante, así como estamos ahora y que continúe. Eso es lo que esperamos nosotros, que continúe. Sí, con este gobierno que nos ha dado la amplia oportunidad de concursar, de acreditar a un puesto al magisterio, de ampliar nuestras expectativas con la educación. Moreno llegó y la multitud lo recibió con banderas en mano. Agradeció el respaldo que esta provincia le dio en los comicios de febrero 19, más del 45% de los votos. Muchísimas gracias por ello y pagaremos con cariño, pagaremos con obras todo este respaldo maravilloso del pueblo del Oro y del pueblo de Machala. En su discurso enfatizó sus propuestas, en especial dirigida a los jóvenes emprendedores. Por eso, joven, te vamos a entregar un capital semilla de hasta $15.000, 15 años plazo al 2% y con 2 años de gracia. Hizo un llamado a los ciudadanos para no dejarse engañar por los mismos del pasado. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral ratificó la transparencia de los comicios del pasado 19 de febrero. Además, destacó los informes emitidos por los observadores internacionales. La misión de la OEA reconoció las buenas prácticas electorales de nuestro país. A criterio del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, varios son los hitos positivos que marcaron las pasadas elecciones del 19 de febrero. Por ejemplo, detalla la importancia de que estudiantes de universidades públicas y privadas conformaron las juntas receptoras del voto, quienes además fueron capacitados. Dice que también generó confianza la participación de más de 140.000 delegados de las organizaciones políticas durante el proceso. Porque el voto en el Ecuador tiene 4 componentes, Javier. Es universal, es secreto, es obligatorio y es escrutado públicamente, es decir, es cantado. Y al decir que es cantado, se puede mostrar el voto a los delegados y por tanto el sistema electoral ecuatoriano tiene un sistema de tal blindaje. Mencionó además que a ello se suma el acompañamiento de misiones internacionales en las veedurías de organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, así como la de UNASUR, UNIORE y AUEF, entidades que entregaron informes preliminares positivos para el país. Así lo indicó Pozo. Han señalado que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al pasado, con respecto al mejoramiento de nuestras prácticas electorales. El jefe de misión de observadores de la OEA, Leonel Fernández, detalló que se visitaron 375 centros de votación en 17 provincias del país. Reconoció las medidas adoptadas para ampliar este ejercicio democrático a todos los ecuatorianos y de manera inclusiva. El traslado de las actas al recinto de transmisión y procesamiento de actas y a las juntas provinciales se realizó de forma segura. Afirmó que algunos inconvenientes que se presentaron fueron solucionados inmediatamente y ante las denuncias de supuesto fraude. Esto fue lo que dijo la OEA en su informe. La misión recibió 3 denuncias de votantes que vieron papeletas marcadas en las juntas receptoras del voto. A pesar de que las redes sociales se hicieron eco de esta situación, lo cierto es que se trató de casos aislados y las papeletas cuestionadas no se contabilizaron. Los equipos de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, también entregaron sus recomendaciones al presidente del máximo organismo electoral. Indicaron que no recibieron quejas de presunto fraude, tal y como la oposición intentó posicionar ante la opinión pública. Una denuncia así, formal, no existió nunca. Nadie se ha prestado para el fraude, lo puedo decir. El sistema electoral es transparente. Olga Velasco, Ecuador TV.
Y el ministro de Seguridad, César Navas, ratificó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional resguardaron el proceso electoral conforme a lo que se planificó. Además, cuestionó las declaraciones de actores políticos de oposición, quienes pretendieron deslegitimar los comicios. Tras la finalización de las votaciones, actores políticos de oposición mediáticamente denunciaron un presunto fraude, exigiendo una segunda vuelta aun cuando el proceso de escrutinio no terminaba. Por mencionar dos casos, el alcalde de Guayaquil, el social cristiano Jaime Nebot, y el presidenciable de Creo, Guillermo Lazo. El pueblo de Guayaquil estará en la calle, ya está organizado y convocado para evitar un intento de fraude. Les pido que nos mantengamos vigilantes hasta que reconozcan oficialmente que hay segunda vuelta electoral. Incluso Andrés Páez, compañero de fórmula del banquero Lazo, exigió a las Fuerzas Armadas un pronunciamiento. Nosotros esperamos de las Fuerzas Armadas lo que ya nos había comunicado, que exigirán que se respeten los resultados en las urnas y que no van a aceptar que se cometa ningún fraude. Declaraciones que fueron cuestionadas por el ministro de Seguridad, César Navas, quien aclaró que el trabajo de la fuerza pública consistió en custodiar el proceso electoral antes, durante y después de los comicios electorales. Trabajo que a su criterio lo efectuaron de manera correcta. La función de ellos está clara, no son agentes políticos como tratan de generar por parte de ciertos grupos politiqueros. El capitán de corbeta, Mario Bonilla, jefe de operaciones ante el Consejo Nacional Electoral en Esmeraldas, explicó que la Armada tenía clara la responsabilidad de avalar la transparencia en el proceso. Garantizar que los kits sean entregados desde las bodegas del CPR hacia los recintos sin que haya manipulación de gente externa. El ministro Navas ratificó que la custodia del material electoral se mantuvo hasta el final, cuando se entregó la documentación ante el CNE. No hay ninguna denuncia por parte de ningún movimiento político. Y anunció que para las elecciones del 2 de abril se fortalecerá la logística y cadena de custodia para continuar garantizando la transparencia de este ejercicio democrático. Olga Velasco, Ecuador TV. Y la presencia de menores de edad durante las concentraciones de la Alianza Creo Suma, registradas en los exteriores del Consejo Nacional Electoral la semana pasada, generó el rechazo de la ciudadanía en las redes sociales. Esta imagen que se viralizó en las redes sociales corresponde a un menor de edad que fue utilizado para ahorcar un muñeco de peluche en presencia del candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza Suma Creo, Andrés Páez. Una actitud censurable, según lo explica la socióloga Patricia de la Torre. Me parece que es gravísimo que utilicen a un niño para que esté presente simbólicamente haciendo un papel. A lo mejor el niño no se da cuenta, ¿no?, que el significado de esto, a lo mejor, o sea, incita o está formando desde ya pequeños comportamientos violentos y agresivos. Esta acción provocó también reacciones en las calles y en las redes sociales. Creo nos quiere tirar tierra en los ojos, apelando al fraude a través de violencia. Nosotros con argumentos exigimos al CNE, reconteo ya. No imagino a Páez siendo mi vicepresidente, no después de incentivar a un niño a ondear un oso de peluche ahorcado junto a un palo. No, Andrés Páez utiliza a un niño para colgar un peluche de borrego y no pasa nada. ¿A qué le llaman ustedes cambio? Desde el Consejo Nacional Electoral se hace un llamado para que durante el tiempo de campaña y los comicios de la segunda vuelta exista un ambiente de respeto y no se propicien actos de violencia como los que se registraron durante la espera de los resultados oficiales. Como Casa de la Democracia nos interesa que todas las representaciones del país puedan sentarse y dialogar en un término mucho más maduro, con tolerancia. El respeto, primero, a la legitimidad de los actos del Consejo Nacional Electoral. Segundo, el llamado a la paz siempre, ¿no es cierto? Y sobre todo a la institucionalidad. Una vez que se definan las estrategias de cada uno de los binomios presidenciales, se iniciará oficialmente la campaña electoral el próximo 10 de marzo, como lo establece el cronograma del máximo organismo del sufragio. Carlos Flores, Ecuador TV. Y por su parte, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha preferido no pronunciarse sobre la advertencia de incendiar la capital por parte de simpatizantes del movimiento Creo. O se respeta la voluntad del pueblo o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Estas declaraciones las realizó la semana anterior el exalcalde de Baños, José Freire, en uno de los plantones en los exteriores del Consejo Nacional Electoral.
El pronunciamiento lo realizó junto a Andrés Páez y el asambleísta de Creo Patricio Donoso. Ninguno de los dos lo contradijo. ¡Incendiamos Quito! 8 días después de estas palabras, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aún no ha realizado pronunciamiento alguno. Ha guardado silencio absoluto, a pesar de que él también participó en uno de los plantones, cuando llegó Guillermo Lasso, su aliado político. Pero la forma de atentar contra el interés de la ciudad debería llamar, por lo menos, que el alcalde le ponga en orden a su coideario. Su silencio lo convierte en cómplice. Silencio que también preocupa a la ciudadanía, pues hay quienes consideran que ante la advertencia de incendiar Quito, la primera autoridad de la capital debió exigir las disculpas del caso y rechazar palabras que pudieron poner en riesgo a todos los habitantes de la ciudad que administra. Él tenía que salir defendiendo y diciendo de que cómo se va a incendiar Quito si es nuestra ciudad. Aunque forme parte también de un movimiento político, también debería tomar en cuenta la posición del resto de la ciudadanía. Hay gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo y es necesario que él se ponga a tomar en cuenta que se debe a todo el pueblo, no solamente a una parte. Pero lejos de un rechazo, lo que se conoció de boca de uno de los organizadores de estos eventos, como es Andrés Páez, es que la subsistencia de los plantones, donde se llamó a incendiar la ciudad, mucho tuvo que ver el apoyo del alcalde. Únicamente le agradezco a Mauricio Rodas porque nos ayudaron. Rodas respaldó los plantones con recursos municipales, algo que no ha sucedido en otras manifestaciones, por ejemplo las que se han realizado en el Parque del Arbolito o en otros sectores de la urbe. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el vicepresidente de la República, Jorge Glass, rechazó las denuncias de supuestos actos de corrupción en su contra. Dice que son parte de una campaña sistemática de destrucción de su imagen por parte de la oposición. Tras solicitar este miércoles que la Fiscalía investigue a todos quienes lo vincularon en presuntos actos de corrupción, el vicepresidente Jorge Glass explicó que a través de medios de comunicación y redes sociales fue difamado con denuncias sin argumento alguno. Con la sola referencia de entrevistas a prófugos de la justicia como Carlos Pareja Yanuseli o comentarios vertidos a través de redes sociales, claramente coludido con políticos como Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, con otros prófugos de la justicia, los hermanos Isaías, los banqueros prófugos. Como menciona el vicepresidente, el candidato Andrés Páez por la alianza Suma Creo, en medio de la campaña electoral, hizo eco de estas supuestas denuncias en los siguientes términos. Pareja Yanuseli afirma que todo lo que se hacía en Petroecuador lo conocía perfectamente Jorge Glass de Espinel. A criterio de Glass, se evidencia la campaña de desprestigio implementada en su contra y la de su familia, en la que participaría la oposición. En donde un puñado de corruptos, que ya han sido hasta condenados, sentenciados por parte de la justicia como corresponde, se permiten actuar como voceros para determinados intereses políticos. Carlos Pareja Yanuseli, ex ministro de Hidrocarburos y quien se encuentra prófugo, fue sentenciado por cohecho a 5 años de prisión. Además está vinculado en 3 procesos más, por peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito en Petroecuador. Lo que ha ocurrido en el caso Petroecuador, con una red mafiosa liderada por Carlos Pareja Cordero, por Carlos Pareja Yanuseli, claramente ciudadanos de otras tendencias políticas, con el auspicio de los hermanos Isaías y con sus cajas de resonancia en medio de una campaña electoral como Andrés Páez y Guillermo Lasso. Finalmente, el segundo mandatario detalló que la Fiscalía se encargará de identificar responsabilidades y explicó que la denuncia no la hizo antes puesto que se encontraba en campaña electoral y así evitar una tergiversación en el tema. Olga Velasco, Ecuador TV. Y para el analista Fernando Buendía, el llamado a la unidad que hizo el candidato presidencial Guillermo Lasso carece de toda legitimidad, pues fue justamente el postulante a Carondelet el causante del feriado bancario que separó a miles de familias ecuatorianas a consecuencia del fenómeno migratorio. Fue el candidato presidencial Guillermo Lasso quien hizo las declaraciones públicas con este exhorto. Quiero agradecer también a todos los movimientos y partidos políticos cuyos líderes han expresado su voluntad de apoyar este proceso de cambio. Para el analista Fernando Buendía, este llamado a la unidad carece de legitimidad por una sencilla razón. Él es el padre del salvataje bancario, es el autor de la ley
que permitió y estableció el mecanismo para que el Banco Central se haga cargo de los bancos quebrados. De ahí la importancia de que los ecuatorianos no olviden, en el fragor de la contienda electoral, este episodio nefasto de la economía ecuatoriana, cuyas secuelas siguen vivas hasta la actualidad, dijo. Esto para los ecuatorianos ha significado como tener 6 terremotos como lo ocurrido el año pasado en el Ecuador. De esas dimensiones es el impacto que tuvo el salvataje bancario. Llamado a la unidad que se resquebraja cuando en la fase de escrutinios y conteo de votos fueron simpatizantes y militantes del movimiento Creo quienes invocaron a la violencia. Creo que existe lo que llamaríamos un hambre, una ansia de poder. Aquellos que estuvieron por décadas sentados y estableciendo las políticas gubernamentales, perjudicando con los paquetazos a los ecuatorianos. Las ganancias que los dueños de los establecimientos que sirven como agencias del programa Banco del Barrio son mínimas con respecto a lo que obtiene el Banco de Guayaquil por cada transacción. Este plan, creado por Guillermo Lasso, dueño de dicha entidad financiera, inició sus operaciones hace 9 años. Poco a poco el Banco de Guayaquil ha ido creciendo. Tiene una subsidiaria en Panamá que se llama Banisi, auspicia al Manchester United de Inglaterra en plena crisis económica del fútbol ecuatoriano y además maneja 5.000 minibancos, más conocidos como bancos del barrio. Exactamente en mayo de 2008 se inauguraron las primeras sedes del Banco del Barrio. Guillermo Lasso, como fundador del proyecto y en aquella época presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, fue el encargado de liderar estos eventos desarrollados en sectores populares de Quito y Guayaquil. Inicio un nuevo programa en el Banco de Guayaquil, que es la instalación de puntos de negociación con clientes, que lo operará directamente doña Marina para darle servicio a todos los clientes del Banco de Guayaquil. Los objetivos de esta propuesta también eran explicados por el banquero, quien hablaba de reducir los tiempos y sobre todo gastos del usuario al momento de evitarse acudir a las agencias tradicionales de la entidad. Ahora hacen sus compras diarias y van al banco en la misma tienda de la esquina. No gastan en coger varios buses. Lo que no se dijo es que el valor de la transacción que el cliente paga por utilizar un banco del barrio es de mínimo 30 centavos, es decir, un costo superior al del pasaje del bus, que son 25 centavos. De esos 30 centavos, 25 van directo al Banco de Guayaquil y tan solo 5 al dueño del establecimiento, por lo menos. Eso en papeles. Es que 9 años después de iniciado el programa, son varios los corresponsales no bancarios quienes no saben el valor exacto de lo que ganan por cada transacción. En otras 5 centavos, en otras 10. Es que eso sí no sabemos, o sea, porque yo no tengo una tabla que me rija y me diga tanto usted gana. Y es un ejemplo de que la solución con los que más necesitan no es la caridad, sino ofrecer oportunidades. Pero los bancos del barrio, y en especial Guillermo Lasso, son cuestionados por parte de ecuatorianos, quienes tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos o Europa a finales de los 90. Que es un banco inventado para hacer propaganda a Lasso, que hasta ahí se ahorra empleados. Crear esta figura del Banco del Barrio donde se lo maneja sin empleados. Entonces lo que se trata es de que la fuerza laboral salga de las instituciones para que quede más dinero para ellos. Crítica ratificada por el dirigente sindical Fausto Dután. A través de la señora de la tienda que tiene el cajero, él no paga absolutamente un centavo, ¿no es cierto? Sin embargo, el servicio se ha prestado a través de esta señora. Pues asegura que el único objetivo de la banca en sí es generar más réditos económicos de la forma que sea. Alex Llanos, Ecuador TV. El Frente de Víctimas del Feriado Bancario se suma a las organizaciones sociales que están en contra del candidato presidencial Guillermo Lasso, por cuanto a su criterio sería uno de los causantes de la crisis financiera de los años 90. Se estima que 3 millones de ecuatorianos salieron del país y miles se quedaron desamparados. Entre los años 1999 y 2000, estas imágenes eran frecuentes. Cientos de personas abarrotaban los aeropuertos internacionales de nuestro país con el objetivo de emigrar a Europa. La razón, pobreza y una crisis financiera profunda, catalogada por expertos como la peor en la historia nacional. Dramas humanos que afectaron a millones de familias ecuatorianas.
18 años después, cientos de personas quienes migraron o sus familiares se agruparon en la denominada Asociación de Migrantes Retornados, a la cual pertenecen 14 organizaciones a nivel nacional. Sus integrantes se consideran víctimas del feriado bancario, el cual les obligó a salir de nuestro país en busca de un mejor futuro. Cristian Cantos, oriundo de la provincia de Chimborazo, asegura que sus padres emigraron a España. Cuenta que con apenas 16 años de edad quedó a cargo de sus hermanos menores. Dice que la depresión se convirtió en su compañera. Que ha pasado a mis hermanos, que ha pasado a muchos jóvenes del cantón que no han sabido más que refugiarse en la droga, en el alcohol, en el tabaco. Y manifiesta que su natal Chunchi quedó como un pueblo fantasma, pues la mayoría de vecinos también tuvieron que emigrar. Puesto que en mi cantón existe un índice bastante alto de lo que es migración. Otro testimonio es de la lojana Luisaro. Sostiene que por el feriado bancario perdió su hogar. Al viajar, sus 3 hijos quedaron bajo el cuidado de una persona ajena a su familia. Yo he dejado a mis hijos donde una comadre, que me dolía tanto cuando esta comadre le había pegado a mi hijo. Manifiesta que su estadía en España fue difícil y solitaria, razón por la cual asegura no creerle al candidato presidencial Guillermo Lasso, a quien considera uno de los principales causantes del feriado bancario. Él fue ministro en el gobierno de Tamil Maguad, época de la crisis financiera. Porque en ese feriado bancario yo perdí un dinero que con cuánto sacrificio trabajamos para deber de comprarnos una casa. Alex Flores, presidente de los Migrantes Retornados, comenta que sería contraproducente que un banquero gobierne nuestro país. Y que es del peligro para la comunidad migrante, tanto retornada como en el exterior, que el señor Lasso llegase al poder en virtud de sus intereses bancarios. Básicamente por las deudas hipotecarias que se están teniendo en el extranjero. Se estima que a finales de los años 90, al menos 3 millones de ecuatorianos migraron hacia Estados Unidos, España, Italia e Inglaterra. La razón, el feriado bancario. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Fueron 2 años muy duros, fue 99 y 2000. Bueno, esas eran historias de cada semana, ver chicas que llegaban solas, llorando. Entonces, el agradecimiento, ¿cuál era? Encontrarnos en la calle y decir gracias, ya tengo trabajo, ya tengo piso, o ya mira, dentro de un año puedo traer a mis hijos. Entonces, ese tipo de historias fueron el pan de cada día, la verdad. Una vez una chica llegó y me dijo: estoy embarazada y me entero ahora. No tenía dónde dormir, no tenía... O sea, y le dijimos, en ese momento no nos quedó más que ofrecerle nuestra casa. Asimismo, otra señora que ya era de Guayaquil, me acuerdo, cuando se pudo llevar a sus hijos, se había enterado que todo el dinero que le mandaba a su esposo había servido para que él forme otro hogar y viva cómodamente, y a sus hijos los había tenido, digamos, no maltratados, pero sí abandonados. Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, el 12 de marzo de 2007 informó a la embajadora sobre un esfuerzo sistemático que está coordinando para desarrollar una respuesta cohesionada a las políticas de la administración de Correa. Un grupo que había formado Ecuador Libre ha trabajado con el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, para analizar los riesgos que podrían asumir la administración de Correa. Mucha gente de la derecha de este país, mucha gente de la élite empresarial de este país, le piden a Estados Unidos que intervenga a derrotar al gobierno democráticamente electo del país. Eso lo dice la misma embajadora. Entonces, que sean ustedes quienes juzguen.
Este viernes 3 de marzo en Pensamiento Crítico junto a Carlos Rabascal nos acompañará el delegado de Alianza País, Álvaro Sáenz. Conversaremos sobre uno de los procesos de veeduría en las pasadas elecciones. También estará con nosotros el ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Cortés, con quien evaluaremos la actuación del organismo. Los esperamos este viernes 3 de marzo en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal a partir de las 7 horas. La promesa de un cambio fue la propuesta ganadora que dejó atrás 12 años de kirchnerismo. A poco más de un año del triunfo de Mauricio Macri, Pedro Brieger y Ernesto Matos analizan el panorama político y económico de la nueva Argentina en Mundo al Revés. Hoy, 22:15. La opinión de alguien sobre la pena de muerte no es la cuestión aquí. Matthew Poncelet no es un buen muchacho. Es un frío asesino. Dicen que puedo elegir a mi consejero espiritual. ¿Quiere serlo? Significa que tendrá que pasar muchas horas con él hasta que llegue la hora. Y procedan con la ejecución de Matthew Poncelet. No estaba consciente ese día. Susan Sarandon y Sean Penn presentan Pena de Muerte en Noches de Cine. Este sábado 21 horas. Matilde Hidalgo nació en Loja en 1889, en una época complicada para ellas, porque no tenían los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, fue la primera ecuatoriana en lograr un doctorado en medicina y la primera mujer en sufragar en Sudamérica. Mujer tenía que ser. El presidente de la República, Rafael Correa, estuvo este jueves en Manabí. En esta provincia, el jefe de Estado recorrió e inauguró varias obras. Con mucha alegría fue recibido el presidente Rafael Correa en Chone. El primer mandatario en esta visita recorrió el asentamiento San Cayetano, donde se están construyendo 356 viviendas. Ya hemos revisado el plan de vivienda de San Cayetano, estamos viendo la repotenciación de esta escuela, vamos a inaugurar el centro de salud de Chone tipo C, tengo que pasar por Bahía, revisando las obras, como siempre una jornada muy intensa. Dormimos en Bahía hoy de noche. Bueno, lo de Manabí es apoteósico y nuestro eterno agradecimiento y compromiso a seguir trabajando por Manabí y por la reconstrucción de Manabí y Esmeralda, las zonas afectadas por el terremoto. También se visitó el reasentamiento Cristo del Consuelo en Sucre, donde se construyen 392 casas. Posteriormente, el primer mandatario se dirigió a la Unidad Educativa del Milenio Eugenio Espejo, obra que tiene una inversión de 5 millones. Esto es una repotenciación tipología mayor, es un colegio emblemático, adicional va a tener el primer polideportivo del distrito de Chone, lo cual le da un plus a esta obra en comparación a las otras unidades educativas del Milenio que vamos a inaugurar. La vamos a inaugurar el próximo mes. En la tarde recorrió la vía Chone-Canuto, la misma que conecta a 4 cantones de la provincia. Tiene una longitud de 56 kilómetros y el tramo que estamos interviniendo es del 12+200 al 35.500, o sea, 23.5 kilómetros. La inversión 32.340.000. Ahorita llevamos un 84% de avance. Luego de mantener un almuerzo con los habitantes de Canuto, se dirigió a Bahía para constatar los avances de la reconstrucción del centro maternal infantil destruido tras el terremoto. Está un poco más del 75% de avance, es un centro materno infantil y de emergencias, cuya inversión bordea aproximadamente los 6,5 millones de dólares, lo cual incluye tanto infraestructura como equipamiento. El primer mandatario culminó su agenda visitando los albergues de San Vicente y Bahía de Caracas. Desde Sucre, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Fue uno de los caprichos que hice en silencio. Decidí quitarle la palabra intencionalmente para que quede desnuda, con las tripas al aire, la película. A ver, defiéndete sin la palabra. Defiéndete en una historia narrada sin diálogo. De Contrabando, hoy, 22 horas. Este viernes, 8:30 en Café TV.
Conoce a nuestro reportero por un día y anímate a ser partícipe de este segmento. Lo que más nos gusta: emprendimientos, música y mucha diversión. Aquí en Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. Un hombre y una mujer. Pero ¿qué sucede cuando él es ella y ella es él? Dayan Rodríguez fue la primera persona transexual en Ecuador en casarse con otra persona trans, Fernando Machado. Conoceremos más sobre ellos en Somos Memoria. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Somos todos. Fútbol, atletismo o natación, deportes fantásticos que los puede hacer a pesar de sufrir de alguna discapacidad. Arturo, los deportistas paralímpicos son orgullo nacional y por eso les dedicamos nuestro programa. Claro que sí, como siempre, aquí, al mediodía. 2 en punto, por Ecuador TV. Seguiremos en nuestra crónica de América mirando hacia Ecuador. Es que América Latina y buena parte del mundo están pendientes de lo que ahora va a ocurrir el próximo 2 de abril. Los informes de toda nuestra América, acompañándonos en Crónica de América. Los esperamos este domingo. 21 horas. Tenemos más información. La Fiscalía logró una importante medida que posibilita el bloqueo del pago de $40 millones a la empresa brasileña Odebrecht sobre contratos que mantiene activos en el país. Este dinero podría indemnizar al Estado por los casos de corrupción que se investigan. El juez de garantías penales Gustavo Brito autorizó el bloqueo ante la solicitud del fiscal del caso Wilson Toainga. La noticia la divulgó el fiscal general Galo Chiriboga en su cuenta de Twitter, donde asegura que la justicia aceptó bloquear 40 millones en pagos a Odebrecht. Esto explica, ordena a la refinería del Pacífico y a la empresa pública de agua se abstengan de hacer estos pagos. Con esto se garantizaría una posible indemnización al Estado ecuatoriano por parte de la constructora brasileña si se prueba de, como asegura el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagó 33.5 millones en sobornos. Este caso ha sido utilizado en tiempos de elecciones para ejercer presión al gobierno nacional y a la Fiscalía por la publicación de una lista de nombres. Al respecto, es importante analizar el contexto de esta denuncia. La justicia estadounidense sostiene un acuerdo de confidencialidad con Odebrecht que impide la divulgación de responsables. Sobre esta base, ningún país de los 11 mencionados ha tenido acceso a esta información, como lo aseguró el fiscal de Colombia. Ninguna de las fiscalías de América Latina ha tenido acceso a pruebas que hayan sido recaudadas ni por la Procuraduría de Brasil ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si algunos nombres se han ventilado en el caso colombiano y peruano, esto corresponde a filtraciones derivadas de funcionarios de estos países en esferas donde estos datos están resguardados. Obedece a una delación interna en Perú, hubo una persona que cooperó con ellos. En Colombia también hubo una delación de una persona que ha cooperado con la Fiscalía y eso ha permitido que esos países avancen. Es más, aquí en el Ecuador, el propio embajador de los Estados Unidos ha dicho: señores, la información sobre Odebrecht, los nombres de Odebrecht, los dan bajo reserva. Lo mismo ocurrió en la reunión en Brasilia, donde se expuso públicamente que esta información, al menos hasta el segundo semestre del año, es reservada. Con el procurador Janot, que le informó a sí mismo, a todos los países, que esa información está bajo reserva, pero que los países, cada uno de nosotros, hacemos los esfuerzos para obtenerlo. De ahí la importancia de que la Fiscalía ecuatoriana trabaje con asistencias penales y otros países involucrados para avanzar en la investigación. Pese a las reservas contractuales y legales, la Fiscalía está trabajando concretamente con la Fiscalía de Colombia en el caso Metro de la ciudad de Quito. Ecuador ha iniciado, y lo he dicho en varias ocasiones, un proceso de conversaciones con Odebrecht, proceso que
vamos avanzando. En este contexto, 40 millones por lo pronto cubren el costo económico mientras la teoría del caso se desarrolla y se identifican a los culpables de esta red de corrupción de Odebrecht en el mundo. César García, Ecuador TV. Y en Chile, la policía allanó las oficinas de la constructora Odebrecht ubicadas en Santiago. La medida forma parte de la investigación que realiza la fiscal Jimena Chong de la también empresa brasileña OAS por un supuesto financiamiento ilícito a políticos de este país, incluida la campaña presidencial del izquierdista Marco Enríquez Ominami en 2013. Representantes de Odebrecht entregaron documentos contables a las autoridades. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, entregó su informe a la Nación ante el Congreso Nacional, en el cual defendió las políticas económicas implementadas durante su segundo año en el poder, decisiones que generaron un incremento en la inflación y en el desempleo. Mientras el presidente Mauricio Macri entregaba su informe al Poder Legislativo, en los exteriores del Congreso se apostaron grupos sociales y sindicales que rechazan las medidas económicas y políticas que se han implementado por el mandatario argentino. Mi principal preocupación y prioridad es reducir la pobreza. Y como ya lo he dicho muchas veces, espero que nuestro gobierno, mi gobierno, se evalúe por el éxito que tengamos en este objetivo. Desde que Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, 1.4 millones de personas se han sumado a la franja de la pobreza, que actualmente, y según cifras del Instituto Estadístico Estatal, se ubica en el 32.2%. Es decir, que unos 8.7 millones de personas son pobres y 6.3%, equivalente al 1.3% de habitantes en Argentina, viven incluso en la indigencia. En su discurso, Macri proyecta un crecimiento de la economía de su país a largo plazo. Aparecen las señales de una mejora en la economía. El 2017, estoy seguro, va a ser un mejor año que el anterior. Y más importante aún, lo mismo pasará en el 2018 y el 2019. Cada año vamos a estar mejor. En redes sociales, la ciudadanía reaccionaba de esta manera al informe de gestión del mandatario. Argentina se arrodilla cada vez más a los poderosos. Burro y cara dura, qué grande te quedó el puesto. Hacer que sigan cerrando pymes y comercios, que haya más desempleo, que suban las tarifas, que sigan los cortes. No tenés noción de la pobreza, a vos no te falta, ni a los que te rodean. Se ríen de los argentinos. Actualmente la inflación es cercana al 45% anual, lo que sumado a la devaluación de la moneda ha provocado una desaceleración en el consumo de todos los sectores productivos, lo que se ve agravado por el incremento de tarifas de servicios públicos entre 400 y 2000%. Yo tenía una boleta de una factura de gas, era 80, ahora vino 3.600, de agua 50 pesos, vino 500 pesos. Estas medidas son defendidas por el gobierno como una manera de ajustar la balanza de pagos y reducir el déficit fiscal. Debemos crear un contexto de confianza en nuestro potencial de crecimiento y que la inflación estará bajo control. En comparación, al culminar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el número de empleados públicos ascendía a 4 millones. Sin embargo, Macri decidió revisar la plantilla estatal y cancelar las últimas contrataciones de su antecesora, lo que derivó en casi 20.000 despidos en la administración pública. Año 2 meses de gobierno que, dicho de los propios argentinos, se traduce en promesas incumplidas y una economía complicada. Carlos Flores, Ecuador TV. Y en Argentina, el fiscal Jorge Dilelo abrió una investigación en contra del presidente Mauricio Macri, su padre Franco Macri, titular del grupo empresarial Sideco, y el secretario de la presidencia Fernando de Andrés, por los supuestos delitos de asociación ilícita, defraudación y tráfico de influencias, al otorgar rutas domésticas e internacionales a la aerolínea colombiana Avianca para que opere en este país. Avianca es vinculada al grupo empresarial Macri. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a Cuba para ser tratado de una afección de cuerdas vocales, sinusitis y dolor en el abdomen. Así lo informó el vicepresidente Álvaro García Linera, quien describió las dolencias que aquejan a Morales. Además, indicó que no son de gravedad. Desde mediados de enero, el mandatario padece estas afecciones en su salud. Este era un cuadro preocupante y por eso el día miércoles nos reunimos de emergencia los ministros del área política y decidimos que teníamos que cuidar la salud del presidente Evo y se decidió de manera rápida, de manera expedita, un viaje a Cuba.
fue sometido a un conjunto de exámenes, de tratamientos, que culminaron a eso de las 3 de la mañana del día de hoy, casi 5 horas de revisión, y me tocó hablar con el presidente eso de las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana hablé con el presidente, y el presidente estaba muy relajado, muy contento. Los cuadros y el análisis completo que le han hecho nuestros hermanos de la República Socialista de Cuba es que es una infección que tiene, es una infección viral que tiene, pero no es de gravedad. No es de gravedad, es tratable, es controlable. Y en otros temas, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución contra Venezuela. Además, 8 muertos deja una explosión en una mina de carbón en Ucrania. Más en el siguiente resumen. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se retirará de la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña electoral del actual presidente Donald Trump. La semana pasada, el diario The Washington Post reveló que Sessions mantuvo contactos con el embajador ruso en tiempos de campaña. Los demócratas pidieron su renuncia. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución en la que expresa su profunda preocupación por la situación política, económica y social en Venezuela. Además, pide la liberación inmediata de todos los presos políticos y llama al respeto de la Constitución y de la democracia. El presidente venezolano Nicolás Maduro consideró esta resolución como una injerencia y amenazas imperialistas contra el país. Una explosión en una mina de carbono en Ucrania dejó al menos 8 personas muertas. El hecho se produjo por un estallido de metano a 460 kilómetros al oeste de la capital. La prensa ucraniana indicó que 172 personas estaban en la mina. 20 de ellas aún no son encontradas. El presidente Poroshenko ha declarado el viernes un día de duelo en el país. Un sismo de 5,5 grados en escala de Richter que se sintió en Turquía dejó 5 personas heridas, causó pánico en la gente y varios edificios sufrieron daños. El epicentro fue en la población de Samat y posteriormente a este se produjeron 2 movimientos más. El de mayor intensidad fue de 4 grados. En las imágenes se observa cómo las personas salen corriendo de un evento gubernamental donde se esperaba el discurso del presidente Recep Tayyip Erdogan. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bueno, así finalizan las noticias, pero vienen los deportes. ¿Cómo está Fernando? Bueno, Ecuador juega mañana en el marco del Sudamericano Sub-17. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Cómo estás, Sofía? Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos televidentes. Ya vamos a ampliar un poquito los deportes, pero efectivamente Ecuador juega mañana una carta importantísima en el Sudamericano Sub-17. Ecuador de ganar se puede llevar el grupo y clasificar al hexagonal final, que ya con el puntaje que tiene actualmente pues está clasificado. Lo que busca ahora es ganar el grupo. A eso le apostamos entonces. Muchísimas gracias. Quédese con los deportes y continúe con Ecuador TV. Recuerde que viene de Contrabando a las 22 horas y a las 22:15 El Mundo al Revés. Conmigo será hasta el día de mañana.